Miren, yo estaba ahora mismo grabando un video para mi Instagram sobre cómo lograr generar dinero, porque muchos jóvenes me preguntan cómo es posible, ya saben que yo comencé bien desde cero, sin ayuda y tal, y eso como que de alguna manera inspira a otros jóvenes, y pues hice un video contando, no sé qué le pasa a mi lacto, aquí está. Temprano, gente, apenas son las 8:46 de la mañana. Quiero ver cuántos grados estamos porque hace rato que no siento frío. Bueno, anoche sentí un poquito de frío, hacían como 10 grados, pero creo que me voy adaptando un poquito mejor. Miren, hace 11 grados y ahora mismo no siento ningún tipo de frío. Se lo juro que yo me estoy adaptando. Oye, que de verdad no sé qué fue lo que pasó con mi laptop. Gente, el video anterior fue una completa locura. Contar mi historia de cómo he vivido estos 3 meses acá en Brasil se convirtió en un boom de hate, de odio, de mucho amor y cariño. Eso sí, eso siempre es la mayoría, pero muchísimo hate. Jamás en mi vida me había caído tanto hate. Bueno, sí, en Cuba cuando hice el video del hotel ese gigante que todo el mundo estaba hablando, me cayó muchísimo hate, pero con este video más todavía. Y es que yo leyendo los comentarios me doy cuenta que hay muchísimas, pero muchísimas personas que malinterpretaron mis palabras. Incluso hubieron muchos brasileños. Muchísimos brasileños me dijeron que si ya no me gustaba Brasil, que me fuera para Cuba, y yo en ningún momento del video dije que no me gustaba Brasil. La verdad no entiendo qué fue lo que la gente razonó con ese video. A ver, vamos a hablar un poquito. Hoy me desperté con ganas de hablar, es sábado, son las 8:48 de la mañana, así que Daryl todavía está durmiendo. Vamos a hablar porque hoy me desperté con ganas de hablar. Este video, primero que nada, yo lo hice contando mi historia porque ustedes saben que a mí me gusta compartir mi historia con ustedes y mis seguidores más fieles, eso les encanta, que yo cuente mi historia sincero, con la realidad, sin mentir, porque eso es por lo que yo soy yo, por decir las cosas con sinceridad. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Mis queridos amigos brasileños, yo en ningún momento del video dije que no me gustaba Brasil, ni tampoco dije en el video que me iba a ir para Cuba. Yo creo que muchas personas sacó esta conclusión porque al final del video dije como que todos los países eran una porquería, ningún sistema político funciona, y yo no me refería a que ni Brasil ni ningún país, siendo el país, es una porquería. Me refería a los sistemas, a las personas poderosas que toman decisiones. Eso sí, es mi forma de pensar, ustedes tienen su forma de pensar, pero yo me refería a las personas poderosas con dinero, que son los que se dedican a tomar malas decisiones, y nosotros como personas solo existimos, pues tenemos que vivir bajo esas decisiones que estas personas toman. Sin embargo, yo no sé de dónde las personas sacó eso que no me gusta Brasil, porque bastante videos he dicho y he recalcado que yo amo Brasil, me encanta la cultura, me encanta las playas, los paisajes naturales, todo me encanta de Brasil, porque si no me gustara no estuviera aquí. Yo no estoy aquí en Brasil porque es un país fácil para los cubanos, yo estoy aquí porque realmente me gusta. Créanme que si no me gustara, yo no estuviera aquí. Estuviera en Cuba pensando o esperando para qué otro país irme. Pero aquí estoy porque me gusta. Y esa es por una de las cosas que la política, la religión, las comunidades grandes le hace tanto daño a las personas, y es que hay personas que se fanatizan demasiado a tal punto que cuando escuchan a otra persona decir una opinión contraria, pues se vuelven locas y sin escuchar a la otra persona empiezan a atacar, y yo creo que eso fue lo que pasó en el anterior video, que muchas personas se volvieron locas y empezaron a atacar así de la nada. A ver, el video anterior fue un video muy personal mío, como bastantes veces he hecho en este canal, y en que comparto mi historia sobre cómo yo me he sentido, no sobre cómo te has sentido tú ni cómo se ha sentido otra persona, es sobre cómo yo me he sentido. Y pues realmente nadie tiene el derecho de meterse en mi vida, sin embargo yo acepto consejos de mis suscriptores, porque por supuesto a mí me siguen muchas personas mayores, de los cuales es mi audiencia. Yo estoy súper agradecido con eso porque es lo que yo he creado, por supuesto. Si yo quisiera que mi audiencia fuera joven, mi audiencia fuera joven, pero a mí me gusta dirigirme a personas mayores y me encanta que me den consejos. Pero están también las personas mayores con mentalidad tóxica, mentalidad de niño de 13 años, que se ponen y se creen con el derecho de meterse en la vida de otra persona solamente por ver un video que capaz y ni lo vieron completo. Esas personas a mí me dan completamente igual. Yo recibo consejos de gente con sentido común, de gente que sabe lo que está hablando, no consejos de gente que vio una parte en el video en la que dije que no me gustaba esto y me empieza a decir que me estoy quejando.
Ustedes saben, en Cuba me criticaban mucho al principio por mostrar todo lo malo que había en Cuba. Me decían, tú siempre te vives quejando, nunca muestras nada bueno. Después de eso yo empecé a mostrar las cosas buenas que habían en Cuba, los paisajes bonitos. Y todo el mundo me empezó a criticar porque tú estás blanqueando, que lo único que sabes mostrar son las cosas bonitas. ¿Qué quieres? ¿Lo bueno o lo malo? Porque es que con la gente nunca se va a quedar bien y eso es algo que está demostrado de por vida y créanme que por eso yo no me tomo ningún comentario en serio. Los respondo todos, sí. Ustedes me ven respondiendo todos los comentarios no porque me los tome en serio, sino porque eso me da más interacción y me ayuda más. No por nada, el video en un día, o sea, en 24 horas tuvo 7000 vistas. O sea, muchas gracias a todas las personas que comentaron. Sea bueno o sea malo, siempre ayuda. El caso de que como este video era algo muy vulnerable en el que yo exponía cómo yo me sentía, cómo me sentía yo, no cómo me sentía un extranjero de la calle, se acumularon todos los haters para tirar y tirar. Vinieron de todas partes, de Facebook, sí, porque yo le hice tremenda promoción al video en Facebook. Modestia aparte. De Facebook, de Instagram, de la Luna, de todas partes aparecieron haters. Los comentarios que más habían son los mismos de siempre. Deja de mendigar, ponte a trabajar. Yo no entiendo cómo todavía no hay personas que aceptan que las redes sociales son un trabajo cuando hay tantas personas que viven de las redes sociales y viven mejor que muchas personas que trabajan en cosas normales. O sea, ¿qué? Por supuesto, también aparecieron las personas que se molestan porque algunos suscriptores me apoyan con donaciones porque dicen que yo estoy pidiéndolo a la gente. Gente, yo nunca le he pedido nada a nadie. Los suscriptores que me apoyan con donaciones es porque quieren, porque les gusta mi contenido, porque se identifican conmigo, porque me quieren, porque he creado esa conexión que bastante esfuerzo hemos hecho para crear esta comunidad. Hacemos en vivo todos los sábados, tenemos canal en WhatsApp, interactuamos bastante para crear ese cariño con las personas que le doy gracias a Dios porque, como ustedes saben, yo, pues familia, lo que se dice familia no tengo y yo encuentro mi familia en mis suscriptores. El que me apoya con donaciones es porque quiere y puede, porque obviamente la persona que no puede no lo hace y está bien dejar tu like y tu comentario, sí, porque las personas se piensan que el apoyo es nada más por donaciones. No, dejando tu like y tu comentario, eso para mí es muchísimo apoyo ya. Luego, si tú puedes y quieres, tú haces la donación. Yo nunca he pedido dinero a nadie, la gente lo hace porque quiere, porque se identifica, porque nos quiere y por eso estoy muy agradecido. Y para que se sigan molestando, voy a seguir poniendo en la descripción, no, en el comentario fijado, mi PayPal y mi Pix para todas aquellas personas que me quieran donar. Para que sigan molestándose y me sigan comentando, que eso me ayuda. Pero fuera de broma, la gente que me apoya con donaciones, estoy muy agradecido con ustedes. Ustedes me apoyan muchísimo. Gracias a ustedes podemos ir a lugares y mostrarlos en nuestro canal. Gracias a ustedes nuestros canal crecen día a día. Pero también gracias a todas las personas que dejan su like, su comentario. Eso también nos apoya muchísimo. Incluso de este video muchas personas se aprovecharon para sacar muchísimos comentarios homofóbicos y más en mi página en Facebook. Personas mayores, hombres por supuesto, empezaron a sacar muchísimos comentarios homofóbicos y yo les voy a decir lo que yo pienso acerca de eso. Ustedes son unos viejos closeteros, unos viejos que están metidos en el closet y como en su adolescencia no pudieron ir y cogerse un hombre, están comentando eso porque ¿qué te importa a ti? Si yo soy gay, si yo me gusta un extraterrestre, si me gusta la pared, no entendí, porque ¿qué le puede importar a una persona lo que hace otra persona con su vida? Entonces, mi sincera y más humilde opinión es que ustedes son unos gay closeteros y cada persona que me comente, perdón, y cada persona que me comente un comentario negativo, homofóbico, yo voy a decir que es un gay closetero, porque no tiene otra excusa. Estamos en el siglo XXI, por favor, cada cual hace con su vida lo que le da la gana. Y bueno, gente, dejando el drama a un lado, porque ese video, las personas que me siguen de verdad lo entendieron mi historia, porque saben mi historia. Y nada, gente, hablando en serio, ustedes que me apoyan de verdad, los quiero muchísimo. Muchas gracias por demostrarme el apoyo día a día.
No se preocupen, yo sé que ustedes se preocupan a veces al ver tantos comentarios negativos, no se preocupen, yo no me los tomo en serio, al contrario, ustedes me ven que yo me lo tomo todo a broma, al contrario, todo eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo en YouTube, así que tranquilos. Y bueno, nada, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a pasar un poquito el día. Hoy no hay mucho que hacer, hoy es sábado. Ya hice un video que tenía que subir para Instagram. Voy a despertar a Darío para que me haga el desayuno. Y hoy en la noche tenemos en vivo, entonces tenemos que prepararnos para el en vivo. Tenemos que poner a cargar la bocina, porque el en vivo de hoy trata de reaccionando al funky brasileiro, o sea, a la música brasileira. Que todo eso es en nuestro canal conjunto, Kevin y Dariel, por si quieres ir a seguirnos. Que quede claro, gente, yo no me voy a ir de Brasil. Yo sé que muchas personas lo quieren, sé que muchas personas de aquí lo quieren, pero no va a pasar. Yo me voy a quedar aquí y voy a salir adelante, voy a seguir creciendo, y todos ustedes, personas que critican, lo van a ver. Lo van a ver, lo van a ver. Bueno, gente, nada, vamos a despertar a Dariel. Dariel hoy en la mañana, que yo me vine para la sala, él se cambió para el sofá, no sé si quería estar cerca de mí. Quería mostrarles los pines que compré en Gramado. Ustedes saben que yo colecciono de los lugares que voy los pines. Miren, este de Gramado, 100% de Gramado, y este de aquí de Canela. Estos son los pines que tengo hasta ahora. Mi billete de Guyana, que Mariana, si estás viendo este video, este fue el billete que tú me diste. Estos son los pines que tengo hasta ahora, y estos. Y aquí está Dariel. Ay, qué lindo se ve. Mejor no lo destapo porque no se ve tan lindo. Buen día. Buen día. Ven, levántate, vamos a desayunar. ¿Desayunar qué? No quiero comer. Mi amor, hay que desayunar. No, pero si todavía no se ha puesto el sueño. ¡Sorpresa! ¡Ay! Mi amor, estás ocultando tu rostro acabado de despertar. Claro que sí. ¿Cómo que claro que sí? ¿Quieres decir algo? Buen día, ¿todo bien? Tudo bem, e você? Igual. Gente, resulta que nosotros cuando entramos a este país hicimos nuestros papeles para estar legales en Boavista, porque en Boavista... Roraima. Roraima, ajá. Roraima es el estado, Boavista es la capital de Roraima. En Boavista los papeles se hacen muchísimo más rápidos que acá en Curitiba. Ay, ¿por qué el pullover se me ve así de blanco? ¿No se me ve muy blanco? No. Bueno, que en Boavista se hace los papeles más rápidos que acá en Curitiba, y por eso hicimos los papeles allá. Entonces había que hacer un trámite cuando llegáramos acá para que nuestro CRNM, que como decir, una residencia temporal, CRNM se llama, ajá. Es como decir una residencia temporal, pues llega aquí en Curitiba, porque por supuesto hicimos nuestros papeles en Boavista. en Boavista, y entonces pues teníamos que cambiarlo para Curitiba. Todo ese proceso ya lo hicimos, que por cierto los cubanos que me están viendo Pero es súper fácil. y lo necesiten, yo hice un video en mi canal de Facebook donde me siguen muchos cubanos que quieren emigrar. Simplemente lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que aparecen en este papelito, háganle ahí captura de pantalla. No tienen que ir aquí en Curitiba a la Policía Federal a nada, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos de ese papel. Y cuando llenes el formulario, que para el formulario necesitas un comprobante de enderezo, ya sea el contrato del apartamento, factura del agua, del internet, de la electricidad. También puede ser una factura de una compra de una loya que tenga código fiscal. Puede ser una factura de una loya como Casas Bahía. Y bueno, nada, cuando tengas el formulario lleno, que es en el primer link que te aparece, tú coges ese formulario, el archivo, tú lo descargas, coges la foto de comprobante de enderezo y lo envías a ese email. Y luego ellos mismos te responden que fuiste aprobado. No, no como que fuiste aprobado, pero que sí, que te van a enviar tu documento para acá y listo. Es así de sencillo, no hay que ir a la Policía Federal a nada.
Se supone que de 1 a 3 semanas es que llega. Esto es algo bien sencillo, lo estoy diciendo para aquellos cubanos que me ven que no lo saben o que no lo han hecho o que piensan que es difícil, porque créanme que yo me volví loco con esto porque pensé que era complicado y cuando fui a la Policía Federal que me dijeron que era rellenar este papelito y ya, ¿yo qué? Yo me pasé mucho tiempo loco con eso porque no habíamos tenido chance de ir a la Policía Federal porque, gente, aunque ustedes no lo crean y moléstense y que se quiera molestar, grabar videos lleva tiempo, edición, marketing, publicidad. Como que húmedos por dentro, no sé. Dime tú. Me parece una excelente idea. El aceite tiende a darles una textura más jugosa y tierna. La juventud de hoy en día. Les va a dar un toque de humedad, un sabor más profundo. Además de No puede ¿Son ser. unos profundos? seguro que van a quedar deliciosos. ¿Viste? Seguro van a quedar deliciosos. ¿Por qué habla así? ¿No te parece que tiene acento mexicano? No sé. Es que tú creo que lo puedes configurar. ¿Cambiarle el acento? Sí. Bueno, nada, gente, planificando sus recetas ahí con ChatGPT. Yo ahora me voy a poner a editar un video que tengo y a desayunar. Y nos vemos en la noche en el en vivo en nuestro canal Kevin y Dariel. Así que comenta qué opinas de todo esto. Deja tu like si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, a mis reales. Bye bye.